Bueno, pues, compañeras, sabemos que la categoría que nos tocó pues es la identidad profesional y a mí me tocó el tema del trabajo social en intervención social. Les voy a hablar un poquito sobre lo que es la identidad profesional del trabajo social. Este trabajo se origina gracias al cuestionamiento del por qué y para qué en el trabajo social se pregunta de una manera muy recurrente sobre su identidad. Entonces, en el trabajo nos muestran 3 factores fundamentales para definir esta pregunta. El primero es el trabajo social, tiempo e identidad, que nos habla del origen pues, del trabajo social. Sabemos que fue a finales del siglo XIX. El segundo factor es el trabajo social y construcción de conocimiento. En este nos exponen el pensar de Walsh, donde nos cuenta que lo mínimo que podemos esperar de los científicos sociales es que tengan conciencia de la extensión de los reinos de significación conceptual. Es decir, que el trabajador social debe empezar a verse como un científico social. El tercero y último nos dice que es el del factor del trabajo social y construcción de conocimiento propio. En este nos exponen, es una intervención, pues más que todo, sabemos que el trabajo social es una de las carreras más jóvenes que hay en el momento en el campo de lo social. También nos cuentan sobre 2 teorías sobre su iniciación. Una es la exogenista, que nos explica que pues al surgir las primeras políticas sociales nace la necesidad de profesionales especializados para su implementación. Y la segunda es la endogenista, que nos dice que esta profesión se origina con la evolución y organización de las formas anteriores de ayuda. Sabemos que como seres humanos, pues en nosotros está ayudar a las demás personas. Eso nace, o sea, uno como que nace con eso, el don de ayudar pues a los demás. Entonces, esas son como las 2 teorías que nos muestra este trabajo. Seguimos con la compañera Cristina. Buenas tardes. Bueno, en el concepto del trabajo social, el trabajador social como profesión, la identidad del trabajador social, el trabajo social como disciplina científica y la tecnología en el trabajo social. El concepto del trabajo social como tal es donde se da el origen del trabajo social, que se originó a finales del siglo XIX. Desde ese entonces no se identifica su verdadero origen, por lo tanto ha venido evolucionando en la historia de la humanidad. En España se adoptó como la asistencia social, anteriormente se llamaba así, asistencia social, lo cual que en 1968 y hasta 1981 la profesión del trabajo social fue aprobada por el Ministerio de Educación, en donde se obtuvo donde su objetivo fue contribuir a partir del conocimiento social, y eso fue gracias a Elizabeth Smith en 1972, que fue la persona que motivó al trabajador social que fuera una profesión, porque pues gracias a ella es que como tal está la carrera, que fue una de las personas de las que más estuvo siempre ahí como que sí, vamos, hagámosle, bueno, dándole mucha fuerza y mucha fortaleza al trabajador social como tal. El trabajo social como profesión, dando el grado de conocimiento social como la disciplina de la profesión, donde la perspectiva y la vocación del conjunto colectivo y la capacidad de asumir las responsabilidades enfocadas a la reflexión con el conocimiento y el desarrollo biológico psíquico del hombre. El trabajo social como la disciplina científica. La ciencia y la disciplina científica se ha considerado al trabajador social un importante análisis a la comunidad, dando conocimiento donde aprende la realidad, donde se aprende la realidad de la vida. La tecnología del trabajador social.
es la capacidad ampliada del conocimiento teórico, físico y desarrollo en el trabajador social, empleando los objetivos y experiencias, formando una exigencia de metodología sobre el aspecto de la realidad de la vida. Entonces acá nos habla más, así como decía nuestra compañera, la realidad de la vida, que nosotros nos metemos como tal en la persona, en el paciente, porque la cuestión es ayudar y dar lo mejor de nosotros, o sea, ser nosotros mismos como si fuéramos nosotros mismos para prestar nuestro servicio. De eso es que se trata prácticamente del trabajo social, el concepto del trabajo social. Ya mi compañera Kelly va a seguir con el siguiente tema. Listo, entonces yo les voy a comentar acerca de la recuperación del trabajo social. Entonces, como decían mis compañeras, todo nace a partir de una necesidad, ¿sí? De la necesidad de ayudar al prójimo. ¿Qué pasa? Que la epistemología del trabajo social podemos ver que el origen es algo confuso, ¿sí? Pero el origen como tal fueron las obras de caridad. Ahí fue que empezó a verse pues el trabajo social, que en ese entonces tenía otro nombre y ha cambiado nombres como asistencia social, fue algo político, fue algo de la iglesia, hasta que se pudo conformar lo que es hoy el trabajo social. ¿Qué pasa con ese trabajo social? Que hubo que enfocarse en la época en la que estamos, entender que los tiempos cambian, que las situaciones cambian, que hay problemas de convivencia, que son lo que genera pues que se forme como tal la carrera del trabajo social y que se le dé muchísima importancia, porque ahí es donde se dan cuenta que no existe la empatía, que no está el ponerse en los zapatos del otro. Entonces debe haber una persona que sí se dé cuenta de esto y que lo haga. Entonces esos son los trabajadores sociales. ¿Cuál es una de las funciones que nos resaltan aquí en esta lectura que yo hice de los trabajadores sociales? Es crear esperanza, crear una esperanza para tener una mejor sociedad. Eso es lo que realmente se busca. Entonces, dentro de esa reconfiguración encontramos dos partes, la reconfiguración epistemológica y la reconfiguración metodológica. En la reconfiguración epistemológica es lo que yo les decía, que sí entendemos que hay un origen, pero entonces hay que aterrizarlo todo al hoy, al presente, al momento que estamos viviendo y obviamente prepararnos para lo que se puede venir. Dentro de esa reconfiguración epistemológica sé que se comprenden 4 tipos de conceptos, que son los que nos ayudan a tener un punto de partida. Entonces, uno son los estructurales de la sociedad y los que muestran una sociedad. 2, las condiciones que permiten construir visiones estructurales de la sociedad. Eso quiere decir ver hacia adelante, pues hacia el futuro. Las estructurales que posibilitan construir miradas internas y las condicionales que permiten construir visiones estructurales. ¿Sí? Entonces, a partir de estos cuatro tipos de conceptos es que entendemos la reconfiguración epistemológica. A partir de ahí es que buscamos qué es lo que se quiere cambiar, ¿sí? ¿Qué era lo que se buscaba cambiar? Entonces, sí. Revisando todos estos puntos, se dieron cuenta que hay una base, ¿sí? Una base de todo que es a partir de esto de lo que se trabaja, que es la emoción, ¿sí? A partir de una emoción es que se evidencia que hay un problema, a partir de una emoción es que nace la necesidad de ayudar, a partir de una emoción es que entendemos el mundo, a partir de una emoción se mueve el mundo. Eso es una sociedad, emociones, lo que nos sentimos y lo que nos hace sentir algo por los demás, ¿no? Sí. Esto de la reconfiguración epistemológica. Luego vamos a la reconfiguración metodológica. ¿Qué pasaba antes? Antes método y metodología era solo una cosa, ¿sí? No estaban divididas como ahora. Ahora tenemos métodos y tenemos metodologías. ¿Qué hizo que surgiera ese cambio? Entender que cada persona era única, que cada persona tenía una individualidad, que cada grupo de personas tenía necesidades específicas, ¿sí?
Entonces, al creer en esto, en la individualidad, tuvo que generarse muchísimos métodos, muchísimas metodologías para poder hacer la intervención, ¿sí? Para que funcionara, porque lo mismo que le funciona, por lo menos a Cristina, no le va a funcionar a Erika, porque ella no tiene los mismos problemas, no tiene las mismas condiciones, empezando por ahí. Entonces la base como de toda la reconfiguración fue esa. ¿Por qué se hizo la reconfiguración? Porque hubo que entender que hay cambios y que cada persona tiene su entorno diferente, ¿sí? Así vivamos en el mismo país, así vivamos en la misma ciudad, cada entorno de una persona es diferente. Es diferente, claro. De eso se trata básicamente la reconfiguración. Y no sé si mis compañeras quieran agregar algo. De pronto. No, pues todo muy claro. No sé si a ustedes les quedó claro cuáles son los 3 factores que sirven como para dar respuesta sobre la identidad del trabajador social. No, todo quedó muy claro, todos los conceptos y la identificación de como tal del trabajador social. Todo está bien. Listo. Listo. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Chao. Chao.